¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. Una semana donde, bueno, la presidenta ha estado viajando sobre el exterior, echándole la culpa a Estados Unidos por el problema de los holdouts y tratando de ubicar a Obama para hacerle críticas con respecto a la posición de Estados Unidos con relación a este tema. Ya vamos a hablar del asunto porque buscar o matar al mensajero es la habitualidad de la dirigencia política generalmente, cuando no se mira hacia adentro las verdaderas responsabilidades que tiene el país en torno precisamente a la composición de la deuda, al arreglo de la deuda y en la forma que se hace. Pero también las cuestiones políticas han tenido mucho que ver. Esto va a ser producto del análisis que vamos a realizar en el transcurso del programa. Va a estar Alfredo Blanco con su análisis habitual. Va a ir en segundo término porque nuestro primer invitado, que es el licenciado Guillermo Pizarro, presidente de la Comisión de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tiene una reunión pactada, así que vamos a hablar primero con él. Va a estar Pablo Rivera analizando la cuestión política y naturalmente vamos a tratar de hacer o dar alguna opinión con respecto al final del programa. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos vamos a averiguar si se comienzan a resentir las variables económicas. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles. Guillermo, gracias por venir. Gracias por invitarnos, como siempre, Ricardo. ¿Se resienten las variables económicas? Nosotros vemos que sí, hay variables económicas que vienen demostrando un desempeño de la economía que entendemos que se viene desmejorando, sí. Alfredo. Bueno, voy a hacer una pregunta que la conteste con cuidado, porque estuvimos hablando recién. ¿Cuánto ha sido? Bueno, el Consejo Profesional releva un conjunto de productos, los precios, hace ya varios años. Sí. Y ya tienen relevado el correspondiente a agosto. ¿Cuánto es el incremento que le ha dado? Le voy a aclarar a los televidentes que estén tranquilos, que vamos a hablar del incremento mensual y después nos va a decir cuánto es el acumulado. Pero ¿cuánto creció en agosto? Pues nosotros medimos en agosto un incremento del 6,68%, que como decías vos, no hay que alarmar porque en realidad nuestra canasta alimentaria, que mide 80 productos, tiene un 40% de productos vegetales, de lo que es verduras. Y la fuerte estacionalidad y el fuerte aumento de las verduras, que todo conoce, ha hecho que nuestro indicador aumente considerablemente este mes. Pero yo siempre digo que hay que tomar periodos más prolongados de tiempo, ¿no? Si tomamos el acumulado de los 8 primeros meses del año, ¿cuánto les da? Nos está dando un 13,5% aproximadamente. O sea, en los primeros 8 meses. En los primeros 8 meses, exactamente. Es decir, que uno podría hacer una cosa lineal, que seguramente es incorrecta, pero si uno tomase el promedio mensual y lo extrapolara, le daría un 20%, 22%. Sí, aproximadamente por ahí estaríamos. Lo que pasa es que es difícil porque esto de los controles de precios fue durante todo el año generando movimientos. Por ejemplo, tuvimos marzo y abril con caída en nuestro indicador. Después tuvimos los otros meses que en general no superaron el 2%. Claro. Si tomamos el acumulado que había a agosto del 2012, el año pasado, teníamos un 20%, este año tenemos un 13%. Por eso digo que este indicador mensual hay que tomarlo dentro del contexto de estacionalidad de las frutas y las verduras y hay que hacer un periodo más largo de tiempo. ¿Tenemos el dato de los últimos 12 meses? Sí, los últimos 12 meses nosotros tenemos un 20% de aumento. Claro. 20%. Un 20%. ¿Qué productos aumentaron más? Las verduras, obviamente. La verdura es lo que más aumentó en la estacionalidad, pero si tomamos el aumento de estos 8 primeros meses, la verdura lleva, por lo menos en nuestra canasta, un 8%. Lo que más está aumentando es panadería. Panadería tenemos en el año más de un 35%. Bueno, ahí pega el problema del trigo y sí, el aumento del precio. Seguramente. Ahora, ¿cómo puede llegar a influir el factor climático, este periodo de sequía, en el futuro y particularmente en el índice sobre los productos que eventualmente puedan llegar Nosotros a tener? Normalmente todos los años tenemos un salto estacional en el tema de las verduras.
Ahora, uno podría decir, pero comparado a los otros rubros que medimos, en lo que va del año llevamos un 8% nada más de aumento en verdura, por lo cual el monto de aumento de verdura todavía podría mantenerse. Pero en realidad siempre hay estacionalidad, es una cuestión de oferta y demanda en esto de la verdura. De las verduras que más han aumentado son las verduras de hoja, ¿qué es lo que más aumentó? Mira, lo que más aumentó, el pepino, el tomate, esas son las que más aumentaron, que están en el orden del casi duplicado el precio en un mes. Le digo, el impacto que esto significa desde el punto de vista económico, ¿cómo lo meritúan ustedes? Nosotros lo que vemos es que hay un aumento importante en el nivel de precio. O sea, una economía sana requiere una estabilidad de precio. Si no, se distorsionan los precios relativos, se producen distorsiones en la economía. Y lo que veo más grave yo es el hecho de que los datos oficiales no sean reales. O sea, si comparamos la canasta alimentaria nuestra con la canasta básica alimentaria que mide el INDEC, que sería lo más comparable, porque lo nuestro no es un índice de precio, es una canasta de alimentos, nosotros estamos hablando de un valor para un adulto de 1.253 pesos contra 240 pesos que mide el INDEC. ¿240? Para el INDEC, con 8 pesos por día una persona come. Para nosotros necesita 42 pesos por día según nuestra canasta. Claro. Y para un grupo familiar, para el INDEC son 24 pesos y para nosotros son 120 pesos, 130 pesos. Eso es lo importante que tenemos que resaltar, ¿no? Es decir, los índices oficiales son reales, no son reales, ¿a dónde nos lleva todo esto, ¿no? ¿Esto ustedes miden nada más que Córdoba o miden el resto de...? Medimos Córdoba y medimos otras localidades del interior, Jesús María, Villa María, San Francisco. ¿Y en el Río interior Cuarto. se da el mismo impacto que acá? Se da, es variable, hay meses que sube un poquito más, meses un poquito menos, hay localidades donde la canasta tiene un valor un poquito más bajo, pero cuando tomamos un periodo de varios meses o el anual, siempre estamos en porcentajes muy similares. ¿Y en materia salarial, el impacto? En materia salarial, en realidad, lo que hace el impacto de los precios, como siempre... Las recomposiciones, Guillermo, las recomposiciones que se han producido al comienzo del año, los arreglos, la inflación, este nivel de inflación, ¿absorbe esos incrementos que se produjeron? ¿Absorben este nivel de inflación? En realidad no nos olvidemos que cuando se produce un ajuste en los salarios, siempre viene después del aumento en los precios. O sea, que el ajuste que hubo viene a compensar la inflación y el aumento de precios del año pasado, del periodo anterior. O sea que todo esto se va acumulando para la próxima paritaria, ¿no? Te hago otra pregunta, porque digo, se está discutiendo mucho el tema del impuesto a las ganancias. Sí. Y se está discutiendo en función de quién se va a hacer cargo del costo, en última instancia, de esa reducción. O sea, yo decía hace pocos días atrás que pensar de que el empresariado argentino se va a hacer cargo de los costos es una utopía pensar eso, o una entelequia, porque jamás la transferencia del sector privado al sector público la ha pagado el sector privado, la ha terminado pagando el sector público. Es decir, me parece que en este caso también eso hay que observarlo en el futuro en cuanto a la composición de los precios. Yo creo que, digamos, la presión tributaria es la más alta que tenemos en la historia, o sea que no sé si el sector privado puede soportar más carga, ¿no? Por otro lado tenemos una cuestión fiscal que también se viene empeorando, porque el déficit fiscal viene aumentando, que se viene financiando con adelantos transitorios del Banco Central, es decir, con emisión monetaria, lo cual retroalimenta esto. O sea, estamos en una situación medio complicada, donde la economía no crece lo suficiente, donde los precios están creciendo. Entramos en un momento de la economía, o una situación de la economía que no es simple después de resolver tampoco. Con estas mediciones, con el manejo que han hecho ustedes del estudio inflacionario, ¿el control de precios sirvió o fracasó? Nosotros vemos distintos momentos. Por ejemplo, cuando vino el primer acuerdo a principios de este año, sí hubo una baja, pero también esa baja se dio porque a fines del año pasado hubo un aumento en los precios de los productos que nosotros medimos, es decir, hubo como un colchón previo al acuerdo de precios. Entonces hubo una baja, sobre todo, como decía, en marzo y abril, que fue negativo. Después se mantuvieron bajos cuando se impusieron los controles para los 500 artículos. Y bueno, y ahora se produjo este salto que tiene que ver con la estacionalidad de las verduras, pero también tiene que ver con que sigue aumentando mucho panadería y sigue aumentando algunos otros rubros, ¿no? Una pregunta, ustedes también en el instituto, ahí en la comisión del Consejo,
relevan información sobre demanda laboral y eso es una buena proxy de lo que pasa con el nivel de actividad. ¿Qué idea están viendo? ¿Cómo están viendo digamos, estos últimos meses el nivel de actividad de la economía? El indicador de demanda laboral viene cayendo. O sea, por ahí te produce que en un mes se produce un salto y vuelve a caer, pero el interanual viene cayendo. Lo que nosotros hemos visto normalmente es cuando hay 3 meses de caída del indicador de demanda laboral, después indefectiblemente hay una caída en el nivel de actividad. Y cuando se produce una mejora o un aumento en el indicador de demanda laboral, después lo acompaña un aumento en el nivel de actividad. Hoy estamos en caída en lo que es la demanda laboral. O sea que habría que pensar que bueno, hacia fin de año la economía va a seguir con digamos, una performance baja, digamos. Entendemos que sí. ¿Y a nivel de consumo? ¿Se frenó? ¿Lo notan estancado? A ver, nosotros no medimos consumo, no, lo vemos por datos que miden otras consultoras. Siempre se está hablando de que el consumo es lo que está manteniendo un poco el nivel de actividad, es decir, el consumo se ha mantenido, el consumo por ahí se viene aumentando y es lo que viene manteniendo un poco el nivel de actividad. ¿Ese nivel de actividad lo creen sostenible de acá hasta fin de año? Teniendo en cuenta que estamos frente a un año electoral, ¿o va a haber inyección de dinero por parte del gobierno nacional tratando de buscar alimentar precisamente esa corriente? Sí, yo entiendo que va a haber inyección, hay un déficit fiscal que no se puede controlar, que no se puede hoy reducir. Los subsidios, que son gran parte de ese déficit, no lo puede eliminar hoy el gobierno, no lo puede reducir de un día para el otro, y creo que de acá a fin de año va a tener que, todavía hay un margen para echar mano, digamos, a la herramienta de adelanto transitorio del Banco Central, con la modificación que se hizo el año pasado en la Carta Orgánica, y creo que hay un margen de unos 20.000 millones todavía y creo que se va a terminar utilizando. ¿Sí? En el marco de las últimas contradicciones del gobierno nacional, ir y venir sobre algunas cosas, cuestiones particularmente que eran antes muy sensibles, caso del tema de la seguridad, ahora hay una propuesta de bajar la imputabilidad de los menores, cuando antes eso era un recurso de los sectores de la derecha reaccionaria, ahora esto se transforma. También ahora hay un reconocimiento no solamente de la crisis energética por parte de Galuccio, sino del titular de YPF, sino también un reconocimiento de que la inflación no es la que fija el INDEC. Yo creo que, desde el gobierno tiene que empezar a sincerar un poco. También el resultado de las elecciones de las PASO también los ha llevado a sincerar algunas cuestiones. Ahora surgió la urgencia de mover los mínimos de ganancia, cuando antes no había ninguna necesidad y ahora surgió la necesidad y la urgencia. Creo que se va reaccionando un poco también, ¿no?, frente al mensaje de la gente, ¿no? Alfredo. ¿Vos tenés la impresión de que el gobierno de aquí a octubre va a tomar decisiones que pueden significar modificaciones significativas de la política económica, o de aquí hasta que termine el mandato del presidente van a seguir siendo medidas aisladas? Yo creo que han demostrado hasta ahora en general ir manteniendo su estilo y su política. Sí, ahora en un año electoral van a reaccionar, por lo menos hasta las elecciones, en función del resultado de las PASO, y lo han mostrado ahora con mover los mínimos de ganancia. Obviamente hay que llegar a octubre de la mejor manera posible y van a tomar las medidas necesarias seguramente para eso. Después de octubre ya no sabemos. ¿Crees que puede haber una devaluación? No, de acá por lo menos no. De acá a octubre no. Después de octubre las presiones las presiones para el valor están. De hecho, hoy tenemos el dólar blue, el dólar cueva, cada vez tenemos más tipo de dólar, ¿no? O sea, la presión inflacionaria está, hay que ver qué decisiones se toman, ¿no? Guillermo, gracias por venir. No, gracias por el aporte. Muchas gracias. Cuando regresemos, el análisis de Alfredo Blanco y después Pablo Riveri, comentando, analizando. Vamos a discurrir con él con respecto a los temas políticos. Ya volvemos. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín.
Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, 2 dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa, con mensualidades flexibles de 2.700 pesos, durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte, 31 años bien cumplidos. La semana económica analizada por Alfredo Blanco luego de los auspicios. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. La ciudad incorpora 200 nuevos colectivos al transporte público de pasajeros. Las nuevas unidades transportarán un 40% de los usuarios de todo el sistema, llevando soluciones a miles de cordobeses. Este 1 de septiembre empezamos a resolver el problema histórico del transporte en la ciudad. Ordenando y trabajando, logramos detener la caída. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, en primer lugar, permíteme que quiero agradecerle a la gente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, que ayer se celebraba el Día de la Industria, hicieron un almuerzo y habló el presidente de la Cámara. Y lograron que fueran los candidatos a diputados nacionales. Estuvo Juan Schiaretti, estuvo Oscar Aguad, estuvo Baldassi, estuvo Olga Ruitor. Y le habían fijado un temario, que son los temas que preocupan a los industriales, ¿no? Claro. La energía, el transporte, la presión tributaria. Así que quiero agradecerle la invitación a la gente de la Cámara para compartir con ellos ese momento de recordando el Día de la Industria. Hay bien buena repercusión de la presentación del libro. Bueno, también presentamos el libro y por supuesto le agradezco a todas las personas que fueron, que me sorprendió que fue mucha gente y que fue también un momento muy, muy agradable, ¿no? Bueno. Eso impone un agradecimiento además a la autoridad de la Facultad de Ciencias Económicas, al decano Francisco Echegaray, al vicedecano Ángel Tapia, al secretario de Extensión, en fin, a todas las personas que organizaron y trabajaron y nos dieron la posibilidad en un ámbito que yo quiero mucho, de presentar el libro sobre historia y pensamiento. Bueno, pero vamos al comentario de la semana.
Me quedé pensando en la información del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sí, ¿no? Que es una información interesante, me parece que me permitiría, digamos, fundamentar un poco esta visión que yo tengo, que la economía efectivamente no se recupera y que la tasa de inflación parece haber tomado un nuevo impulso, ¿no? Mientras tanto, el Gobierno Nacional en materia de política económica insiste con el tema de ver si puede resolver el tema de los tenedores que no están dentro del canje, de los holdouts. Creo que después de eso, si es que eso llega finalmente a buen puerto, me parece que todavía le va a quedar al Gobierno resolver dos cuestiones más. Digo, por hablar un minuto sobre el frente externo. Una cuestión es la ya varias veces anunciada cancelación de los pasivos que hay con el Club de París. El Club de París. Ya siendo presidente el doctor Néstor Kirchner, anunció un día, así como se anunció que se iba a pagar anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario, aquellos 9.000 y pico de millones de dólares, anunció que arreglábamos con el Club de París. Y después se volvió a anunciar. Bueno, y finalmente Argentina sigue siendo, en ese caso, un deudor que no cumple en el caso del Club de París. Y me parece que después va a haber otra etapa más en la cual va a sonar extraño que el gobierno que tantas veces dijo que no pagaba a estos buitres o cosas por el estilo, o a estos organismos que condicionaban la política económica, etc. Si fue la cruzada de la soberanía nacional. Claro, me parece que así como, bueno, los holdouts ya ahora están intentando arreglarlos, creo que va a venir lo del Club de París, y me parece que la etapa siguiente va a ser algunos fallos que ha incumplido Argentina en el CIADI. El CIADI, para quien no lo recuerde, es un organismo de arbitraje donde se resuelven las cuestiones internacionales de las empresas que invierten en un país y sienten que han sido vulnerados sus derechos, entonces van al CIADI. Vale la pena aclarar que el CIADI no es que hay 5 países que han adherido al CIADI, porque a veces se dice, bueno, los gobiernos del pasado que adhirieron al CIADI. En realidad, la suscripción del acuerdo para crear esta especie de tribunal de arbitraje en estas cuestiones tiene la firma de 160 países, más o menos. O sea que, y yo creo que Argentina, hoy estaba viendo la página del CIADI, hay 9 casos que tiene Argentina allí. No es casualidad que tenga 3 que son de gas, distribuidores de gas, 3 o 4 que son de petroleras, o más, 5 pueden ser, y hay una de comunicaciones. Es decir, son todas empresas internacionales que en algún momento o entraron en un sistema de concesión o compraron o participaron de privatizaciones, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que el camino va a ser intentar arreglar con los tenedores que quedaron afuera, primero probablemente con los que en realidad tienen el juicio que está a la espera de una resolución judicial en algún momento final. Y creo que después, ese es un porcentaje muy bajo. Sí. Después será sobre todo los holdouts, que son a los cuales se les ha ofrecido el canje ahora. Y después, canje que digamos también se ofrece en condiciones que de nuevo muestra cierto grado de improvisación. Porque un día se dice de una forma, otro día se dice que se va a hacer pagadero en Argentina, otro día se dice que va a ser optativo para los que entraron en el canje anterior cambiar sus títulos por nuevos títulos que sean bajo jurisdicción argentina, en fin. Hay mucha improvisación. ¿No cree que pueden arreglarse, que alguien va a regularizar una situación de canje de deuda teniendo como, digamos, lugar de litigio los tribunales argentinos? No, bueno, fue lo que dijimos, ni bien lo anunció la presidenta en el discurso, que era poco probable. Bueno, habrá que ver cómo termina eso. Pero digo, después van a venir los otros temas. Es como que el gobierno, con presidencia del discurso, intenta cerrar esa brecha del sector externo. Y básicamente, porque en el sector externo, lo hemos dicho muchas veces, Argentina tiene un problema serio, que no deviene de que no tenga un saldo de balance comercial, que lo tiene favorable, pero que lo tiene en un marco de comercio administrado, de represión de importaciones, etcétera, ¿no? Me da la impresión, por eso yo le preguntaba recién si veía la posibilidad de que hubiera unas decisiones de fondo, de política económica. Me parece que el gobierno no va a hacer nada de eso, está tratando de llegar a octubre, está comprando tiempo, y bueno, y después verá, digamos, cómo sigue. Pero quiero hacer una reflexión respecto de un funcionario del gobierno.
Yo he dicho varias veces que una de las déficits del gobierno es que los funcionarios parece que no piensan igual. No es la misma mirada la del viceministro de Economía, yo diría un hombre de formación en la matriz marxista como Axel Kicillof, muy bien formado, profundo conocedor de la teoría de Keynes. No es la misma mirada que tiene él de la que puede tener Echegaray. O Lorenzino. Sí, Lorenzino yo no sé realmente qué piensa. ¿Qué es lo que piensa? Pero quiero decir una cosa respecto a una persona que yo creo que está incómoda. Que lo dije el viernes pasado, digo, no habla la presidenta de la Autoridad Monetaria, que es Mercedes Marcó del Pont. No habla, y se está hablando de moneda, se habla de la expansión de la base, se habla de los problemas de tipo de cambio, todos esos problemas, el problema de tipo de cambio, problemas de la tasa de interés, problemas de la expansión de la cantidad de dinero de la economía, tienen que ver con las decisiones, o con las decisiones que se toman en el Banco Central, y no habla. Bueno, ahora acabo de leer una exposición que hizo Marcó del Pont y he tomado 2 párrafos de eso, en los cuales la exposición es toda una profesión de fe en la política económica. Y cuando uno dice tantas veces que está bien, a lo mejor es porque tiene alguna duda, ¿no? Así es. Hay como un viejo adagio que dice, se presume de lo que se carece. Así es. Me parece que tanta convicción, no sé, pero bueno, no quiero abrir un juicio porque no la conozco a la presidenta del Banco Central, pero dijo 2 cosas, mira, dijo que lo que genera la inflación, que no hay un problema de presión inflacionaria y de demanda, que es algo que muchas veces se ha discutido. Dice, la inflación lo que la genera, lo voy a leer literal, es la puja distributiva que se está dando. Yo creo que es cierto que hay una buena parte del proceso inflacionario que tiene que ver con la puja distributiva, es decir, la puja entre los distintos sectores, ¿no? Algunos que tienen más facilidad para mejorar sus ingresos y otros no tanto. Pero después ella siguió. Y dice, en un país que se industrializa, que mejora la distribución del ingreso y eso genera tensión en materia de precios. Yo creo que ahí tiene una falla de información, porque viendo los datos del Banco Central, si uno mira cuál es la participación de la industria dentro del Producto Interno Bruto, Mercedes Marcó del Pont se daría cuenta que hoy la economía está más primarizada que antes que empezar este diseño de política económica. Y está más primarizada que lo que era en los 80. O sea que ahí tiene una falla que alguien le debería alcanzar la información de la entidad que preside. Y la otra cuestión que me parece que es llamativa es en relación a nuestro principal socio comercial, Brasil. Ella dijo, si Brasil ajusta su tipo de cambio y eso le sirve para crecer más, para exportar más, es una buena noticia para la Argentina. Si la mala noticia siempre para la Argentina no es que Brasil devalúe, sino que Brasil no crezca. Es cierto que si Brasil no crece es una mala noticia. Claro. Ahora, si Brasil crece y sigue devaluando, habría que preguntarle a las automotrices de Córdoba, claro. ¿A quién le venden si es auto? una buena noticia. ¿A quién le venden auto? De manera, a mí me sorprendió, no voy a relatar toda la exposición, pero me sorprendió una exposición demasiado esmerada en decir que está de acuerdo. Yo recuerdo, y creo que debes recordar vos algo que dijo Ernesto Rex acá. Es imposible manejar la economía con 5 cabezas que piensan diferente. Bueno, y un poco eso es lo que yo quería apuntar, ¿no? Yo creo que hay miradas diferentes. Sí. Y creo que está bien que hable la presidenta del Banco Central, aunque yo creo que no está bien lo que ha dicho. ¿Te quedás? Vamos a hablar con Pablo Riveri. Hablamos con él. Cuando regresemos, analizamos con Pablo Riveri la política en la República Argentina. Ya volvemos, no se muevan. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Cada vecino, cada barrio tiene un sueño. Querer a Córdoba es querer ver a esos miles de sueños convertidos en obras. En 1 año y medio trabajamos para recuperar con obras de infraestructura los polideportivos de los barrios General Bustos, General Paz y Los Gigantes. Y estamos avanzando con el nuevo polideportivo a cielo abierto del Parque de la Vida.
reconstruimos totalmente y ampliamos el Polideportivo Argentino Central La Charla. Abrimos el natatorio municipal del Parque Sarmiento a otras actividades físicas para que los vecinos puedan disfrutarlo todo el año. Pusimos piso sintético e iluminamos la cancha de hockey del Camping Municipal San Martín y estamos construyendo una cancha de fútbol para ciegos en el Club Municipal de Córdoba. Además, implementamos en 68 barrios los circuitos deportivos barriales, un programa de alcance masivo y comunitario, de libre acceso, en el que participan más de 2.000 niños de toda la ciudad. Ordenando y trabajando, hemos logrado que la ciudad detenga su caída. Todos los días vamos dando pasos. Algunos pequeños, otros más grandes, pero siempre firmes, para devolver la ciudad al lugar que le pertenece, el lugar que todos queremos. Municipalidad de Córdoba. ¡La Muni! Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. ¿Quién no tiene un conocido o un barrio cercano con Casas de Horizonte? 31 años de trayectoria y más de 7.200 viviendas sociales entregadas. Antes de ingresar como asociado, puede conocerse materiales, construcciones y también lotes elegibles bien ubicados. Para mí son barrios hermosísimos. El barrio es tranquilo, tenemos todo al alcance. Luego puede empezar de cero el plan y sin ningún requisito, eligiendo tipología y superficie de vivienda. Vi todo el periodo constructivo, desde la primera hilada de ladrillos hasta que me entregaron la llave. Emprende el camino seguro. Horizonte, los pies sobre la tierra. Bien, usted sabe que observa a diario que existe una confrontación política permanente, una especie de frenesí político en estos momentos en la República Argentina, tanto del oficialismo como de la oposición, pero quizás se canaliza más desde el lado del oficialismo, habida cuenta del resultado electoral del 11 de agosto. Hemos invitado a Pablo Riveri, analista, para que nos dé una visión de cómo funciona esto, cuáles son los riesgos de esta situación que está viviendo políticamente nuestro país. Pablo, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Por venir, porque sabemos que te acabas de bajar del avión que le traía de Salta, así que... Bueno. Muy gentil, gracias por la invitación y vamos a tratar de descifrar un poco este mapa de complicaciones que vive el país, que, digamos, introduciendo algunas ideas y concatenándolas con lo que decía el anterior bloque, tienen una pata indiscutiblemente objetiva, marcada por ciertas dificultades de índole económica, pero también vinculadas con políticas de seguridad, con políticas de improvisación en materia de relaciones internacionales. Pero creo que el gran marco, tomando el título, tiene que ver con que la política, si tiene alguna característica, la política entendida en un sentido arquitectónico, en un sentido
estratégico y de valores es que la política suele dar previsibilidad. Y sea que, como suelen decir los angloparlantes, sean mass driven o leader driven, es decir, sean llevadas por los líderes o por las masas, es necesario que no hayan desajustes entre la agenda de unos y otros. Yo tengo la sensación, y eso se advierte, por ejemplo, en el reclamo que recién decía Alfredo sobre las autoridades económicas del Banco Central, que lejos de tener esa característica natural de dar previsibilidad, dar visibilidad en primer término a lo que se quiere, y que también le cabe el ensayo a la oposición, que es lo que no quiere, me parece que vivimos en cierto frenesí o en cierta, diría yo, en cierta dinámica que no permite distinguir a los que son los ciudadanos, a los que van a ser potenciales electores, a las personas y muchas veces a los mismos militantes o líderes del propio partido, cuál es el horizonte. Analícese en materia, por ejemplo, de este gobierno, el discurso en materia energética, el discurso de las relaciones internacionales vinculados con holdouts, vinculados en materia de seguridad, también algunas caras extrañas que están apareciendo tomando cartas en el asunto en el Gran Buenos Aires. Analícese ciertas estrategias también de alianzas electorales que han, yo creo, en alguna medida modificado un mapa que hace menos de un año no era el que pinta hoy. Es posible que sea el fenómeno del pato rengo, es posible que tenga que ver con que es un gobierno que, en mi criterio, no está muerto, atención, hay muchas personas que en las vísperas ya están publicando... Nadie se muere en las vísperas. Sí, necrológicas que no existen, ni menos sabemos que hay hábiles operadores, y menos en la política, pero sí creo que es un gobierno que está pensando que tiene dificultades serias en las próximas elecciones y que tiene una carencia de un líder confiable para por lo menos continuar con las características que tuvo el kirchnerismo hasta esta parte. Antes de darle la posta, Alfredo, sí. La presidenta vive insistiendo, y muchos de los adláteres presidenciales hablan de la cuestión destituyente, puntualizando que hay grupos económicos, grupos mediáticos que son los que están operando para producir una especie de golpe de Estado. Que hayan existido, porque han existido y han operado y han trabajado en función de tumbar gobiernos, no hay duda, la historia está escrita y se puede repasar tranquilamente. Ahora bien, esto que ahora se argumenta a partir del conflicto con el campo, en principio, y a partir de la ruptura de esa relación que existía entre el Grupo Clarín y Néstor Kirchner allá por diciembre del año 2007. Hoy es una especie de construcción o de respaldo a una construcción ideológica que va perdiendo fuerza y a la vez va perdiendo sustentabilidad en cuanto al futuro de esa misma fuerza? Una pregunta muy interesante que me lleva a pensar muchas cosas. No sé si lo voy a poder hacer con elocuencia y sintéticamente. El primer marco para pensar la pregunta tuya, Ricardo, creo que tiene que ver con ciertas características que tiene nuestro sistema político. Es decir, una pregunta que me parece que va más allá de las circunstancias. Y creo que nuestro sistema político, cuando hablo de sistema político, pienso en un conjunto de instituciones, de reglas, de prácticas que están enderezadas a arreglar las disputas agonales y también por espacios de poder en lo público, ¿sí? Yo creo que lamentablemente es bastante pobre y decadente de distintos puntos de vista y que ha demostrado que los fenómenos de transición nunca han sido llevados en términos civilizados, diría, y pacíficos. Por otra parte, no importa quién es el culpable, pero hay digamos, tal vez culpas compartidas. Esto que se llama, que a mí no me gusta ni siquiera el término, crispación, este grado de irritación que existe entre los distintos sectores que han confrontado con el gobierno, fundamentalmente la sociedad civil, pero también de algunos partidos políticos, y el mismo gobierno, ¿sí? Ha alimentado representaciones, yo diría apocalípticas,
que no tengo dudas que en algunos casos ese grado de irritación y de encono puede haber llevado a que algunas personas hayan querido en su odio, en su bronca, que este gobierno no termine, por ejemplo. Pero mi impresión es que en términos generales algo hemos aprendido los argentinos y que existe una clara conciencia popular, diría, y también diría de sectores empresarios, de sectores académicos, de sectores profesionales, que saben que, digamos, cualquier alternativa que empeore la institucionalidad es un salto al vacío y que a menudo el remedio es peor que la enfermedad o el collar no sale más caro que el perro, ¿no? Porque estos líderes que a veces inventan para la transición suelen ser una suerte de Mr. Hyde dentro de Dr. Jekyll. Son verdaderos monstruos que son lejos de los ideales pergaminos que tuvieron un comienzo. Consecuencia, digo esto para terminar, por eso decía una pregunta compleja, se me ocurre decir también otra cosa, que en la retórica que embarga sobre todo el discurso del gobierno, yo también veo cierta desprolijidad que se ha acrecentado y que hace que para muchos no sea un discurso, no haya sido un discurso creíble, aun cuando ha tenido ciertos visos de progresismo, de reivindicar a colectivos y a sectores postergados del país, de cierta épica, de cierta idea de restitución también en el escenario de lo político, es que muchas veces esas idealizaciones han sido desfigurando la realidad, han sido idealizaciones sobre, diría yo, lo práctico, lo metodológico. Y diría que los objetivos han sido más bien banales. Es decir, nunca ha habido una arquitectura ni un desarrollo, yo diría, importante, que podríamos llamar revolucionario, si se quiere, o extremadamente progresista, que haya ido más allá de las demandas capilares o sectoriales que podrían haber tenido sectores vinculados con materia de derechos humanos o de otros capítulos agredidos de la vida nacional pasada, ¿no? Yendo a lo que fue el proceso electoral pasado, el de las primarias que hemos pasado, ¿tenés la impresión de que la fotografía que uno ve de las primarias, más allá de que algunos, en general, en las evaluaciones posteriores, casi todos los candidatos tienen la sensación de que les fue bien, al menos por lo que declaran, pero ¿tenés la impresión que hacia la elección de octubre el gobierno tiene posibilidades de modificar de manera sustancial el resultado que claramente no fue el que esperaban, ¿no? Sí, bueno, esto es, digamos, es un análisis que también lo hago con mucha prudencia porque no soy politólogo, pero sí advierto, Alfredo, que, digamos, lo decía también recién Ricardo, que en política hay muchas personas que descorchan la botella antes del 24 de diciembre y que ya están abriendo los regalos todavía cuando ni siquiera han pagado la tarjeta de crédito, digamos, anterior. Mi impresión es que el gobierno le ha ido mal y que es muy difícil cambiar el humor social, sobre todo cuando hay problemas tan graves, cuando hay, digamos, ciertas cuestiones vinculadas con aspectos económicos, coyunturales, que son muy difíciles de poder descifrar en el corto plazo. De manera tal que eso hace presagiar que va a ser muy difícil una remontada, sobre todo también cuando se han alineado las primarias, si para algo sirven, yo tengo también una visión crítica, pero creo que han servido en gran medida, es para racionalizar y para poder cifrar las expectativas del electorado en claves que sean más manejables. Consecuencia, yo creo que es factible que haya algunos reacomodamientos. El voto sincero que tiende uno a emitir, por ejemplo, en elecciones legislativas, sobre todo en elecciones primarias, tiende a transformarse en un voto mucho más estratégico, a veces con una fórmula en términos económicos maximin, de tratar de evitar males mayores y, bueno, en la medida de lo posible, voto lo menos malo. Y en consecuencia, mi impresión es que seguramente muchos de los que ahora albergan expectativas las van a ver frustradas también en el corto plazo. Creo que va a haber un proceso también centrífugo hacia los principales partidos o alianzas que puedan constituirse y también quienes verosímilmente puedan hacerle frente al oficial. En 2 minutos tratar de resumirnos
¿Qué es lo que pensás que puede pasar después del 27 de octubre? Bueno, también, no es mi fuerte, pero digo, ¿qué es lo que...? Porque lo he pensado, la verdad, lo he pensado, he estado pensando qué puede pasar después de las elecciones de octubre. Yo creo que hay dos escenarios principales a imaginar, a pensar. Un escenario, por supuesto, puede haber grises en el medio, pero un escenario que es, digamos, que en ambas hipótesis, por lo menos desde mi punto de vista, no van a ser positivos para el gobierno. Es decir, el escenario positivo para el gobierno era mantener viva la esperanza de una reforma constitucional y, digamos, poder mantener el liderazgo de Cristina, que creo que es la única persona que dentro de ese espacio puede despertar o concitar cierto apego y cierta mística en la militancia que tiene el kirchnerismo. Mi impresión es que se trata de salvar espacios de poder, se tratan de tratar de evitar perder algunos bastiones regionales, provinciales, se trata de evitar también la fuga masiva de los varones del conurbano y de los sectores que seguramente van a ir alineándose con el potencial nuevo liderazgo que está gestando el peronismo ya en su vientre, que sería nada menos que Massa, y ese sería, me parece, el escenario, digamos, uno de los escenarios más verosímiles. El otro tiene que ver con correr para adelante. Es decir, que porque las elecciones fueron mejor de lo que ellos pensaron, fueron directamente catastróficas, que se radicalice el discurso, que se trate de producir una suerte de autovictimización, de tratar de presentar retóricamente la lucha del kirchnerismo y su actual fracaso, a la lucha que ellos mantienen con sus antagonismos de amigos-enemigos, en este caso de ciertos grupos concentrados, que por supuesto que los hay, pero que en estas instancias asumen el rol del cuco, que naturalmente y arteramente van a pretender desalojarlos con anterioridad y obviamente hacer perder todas las conquistas que ellos van a tratar de ponerle rótulo, nombre, como propias del kirchnerismo. Pablo, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por la gentileza que has tenido de viajar de Salta. Siempre es un gusto estar con ustedes para poder estar acá, así que te agradecemos. Y agradezco mucho la invitación. Ya volvemos. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. Un interesante diálogo el que manteníamos tanto con Pablo Riveri como lo que decía Blanco y lo que comentó el licenciado Guillermo Pizarro. Pero yo creo que hay datos, hechos de la realidad que el gobierno comienza a procesar y que lo hace a través de un discurso inverso al utilizado hasta hace poco tiempo. Más allá, decíamos, hablando con Riveri, de la reiterada prédica destituyente, que vuelve a aflorar, yo diría con mayor virulencia en el discurso presidencial, comienzan a confirmarse algunos detalles particularmente singulares. En principio, se habla de la influencia de sectores mediáticos y económicos sobre un posible golpe de Estado. Sinceramente, esto
en realidad también me parece ridículo que existen naturalmente los grupos económicos, existen, lo decíamos acá, pero no porque no existan y hayan en otro momento participado en esos fines, porque lo decíamos también, hay pruebas de la historia que han sido escritas y comprobadas y recientes. Pero me parece que aquí el problema es otro. El problema es que los detalles que surgen desde el mismo gobierno aparecen con reconocimientos tardíos, pero rigurosos, que echan por tierra precisamente esa visión destituyente. Hay la irritación presidencial, palabra que no le cae bien a Pablo Riveri, y el apunte sobre movidas desestabilizadoras. Es probable que se ajusten a detalles o a los detalles irreconocibles hasta la fecha. ¿Por qué digo esto? Porque empiezan a aparecer las contradicciones que asemejan a una actitud dubitativa en cuanto al perfil de gobierno, a la previsibilidad de la que hablaba concretamente Riveri. La inseguridad, por ejemplo, dejó de ser una sensación. La inflación comienza a ser la que dicen las góndolas y no el INDEC, lo decíamos con Pizarro. La reducción de la edad de inimputabilidad de los menores, arguido por el candidato Martín Insaurralde, eran un argumento de la derecha reaccionaria. Hoy es una propuesta de campaña. Miguel Galuccio, el CEO de YPF, esculpió el rostro ideológico del gobierno, blanqueando concretamente la verdadera situación de la crisis energética y el impacto que este tiene en las cuestiones económicas o en la caja. Aunque todavía los acuerdos con Chevron se sigan ocultando a través de los detalles de la letra chica de ese acuerdo. El ajuste del mínimo del impuesto a las ganancias se alejó ya definitivamente de la medida reivindicatoria cuando el gobierno empezó a mensurar costo y beneficio. Decíamos en este programa, en otros términos, cuando se midieron los recursos del Estado, se empezó a tratar de buscar otra manera, otra instrumentación. Al margen, obviamente, de la valoración de lo que puede dejar como efecto el impuesto a la renta financiera, argumento esgrimido por el gobierno para tratar de conjurar el déficit que iba a originar el impuesto, o mejor dicho, el incremento del mínimo no imponible. Pero el rechazo a la movilidad para ajustarla es un tácito reconocimiento del efecto de la inflación real, de la que hablábamos hace unos minutos. Tarde o temprano, la medida adoptada va a terminar fagocitada por el incremento de precios. Y volvemos a reiterar lo que decíamos en el programa y que decíamos en programas anteriores. Si el gobierno piensa que los efectos del impuesto a las ganancias de los trabajadores los van a pagar los empresarios, se equivoca. Y también agregábamos aquí en el programa, nunca una transferencia del sector privado al público fue pagada por los hombres de los negocios. Y a la inversa también lo mismo. ¿Quién fue el que puso el dinero? El pueblo. El pueblo se hizo cargo desde su bolsillo. El otro tema, la sanción de lo que hablaba Alfredo, la sanción de la reapertura del canje, no es un problema del gobierno de los Estados Unidos. Es el fallido intento de soberanía que caducó cuando se decidió cumplir con los pagos de la deuda. Estas erogaciones vienen desfasando los niveles de reservas, que son casi 37.000 millones, que van a sufrir el impacto del Bonar 7, o sea, 2.000 millones de dólares en baja. Sin saber concretamente qué es lo que va a ocurrir el próximo año con la cosecha, con la cantidad de toneladas, con la sequía y con las cuestiones climáticas que vienen afectando precisamente a la siembra de los commodities. Lo cierto es que estos hechos, lo que quiso hacer el gobierno en función de recuperar credibilidad ante el mercado internacional, no logró su objetivo. El tema político, me parece, es en verdad la verdadera preocupación del gobierno, que influye naturalmente en las decisiones económicas. El valor del dólar que surge de calcular reservas sobre base monetaria orilla casi los 9 pesos. Lo dijo Jorge Ingaramo la semana pasada. Los economistas serios advierten sobre la utilización de este valor como impacto real sobre la economía. Pero sí influye concretamente en los empresarios, cuando deben tomar previsiones a largo plazo. Porque aquí también fracasó el gobierno, y en particular Guillermo Moreno.
El dólar a 6.50 como aspiraba hace 3 meses ya es una entelequia. Como la recuperación sin devaluación del tipo de cambio y competitividad con relación a Brasil, que lo decía Alfredo Blanco. El gobierno enfrenta un episodio electoral con el nerviosismo de la incertidumbre. El resultado de agosto pesa aunque se niegue. Los K más severos han recomendado dar cuenta de lo ocurrido, tener en cuenta lo ocurrido. Quizás porque la frase de Giulia Andreotti sobrevuela como fantasma. El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene. Perderlo atemoriza a muchos actores del kirchnerismo puro, naturalmente. En tanto, la presidenta se esmera en desparramar vía tuit una andanada de prejuicios que en lugar de aportar generan mayor controversia. Yo creo que la presidenta debiera atender a la famosa frase de Winston Churchill. Atosigado él mismo por sus propios errores, dijo una vez: a menudo me he tenido que comer las palabras. Suelen ser una dieta equilibrada. O si no, aquel famoso aforismo o refranero popular. El que no tiene cabeza para pensar debe tener espaldas muy fuertes para aguantar. Hasta el próximo martes. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles.